La realidad es indefinible por definición. La historia del hombre como especie va ligada a esa pregunta: ¿qué es la realidad? Es la pregunta del millón. Vamos a ver qué cuentan los que se enfrentan a ese enigma todos los días. El historiador Xavier Roqué y el físico Manuel Lozano Leiva estudian la evolución del concepto de realidad. Los neurobiólogos Luis Martínez Otero e Ignacio Morgado nos explican cómo construimos la realidad, y el escritor Agustín Fernández Mayo crea nuevas realidades. A ellos les preguntamos cosas como estas. ¿Quién construye la realidad? El cerebro y la mente humana. El cerebro. La realidad no se construye, existe. ¿Cuántas realidades hay? Básicamente dos. La objetiva y la subjetiva. Al menos una por persona. Puede haber infinitas realidades. Tantas como relatos de ella. La, 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 la. El vaso está medio vacío. ¿Medio lleno o medio vacío? El vaso está casi vacío. Más de un 99% de espacio vacío. Y no es pesimismo. Así es como la física describe la realidad de lo que nos rodea. Una realidad muy distinta a la que ven nuestros ojos. Este es un mundo hecho de ondas. Ondas que chocan y dan lugar a partículas que lo componen todo. Lo que somos, lo que pensamos y lo que amamos no es más que eso. Un baile de ondas y partículas. 4 de julio de 2012. Tras casi 5 años de búsqueda y miles de millones de euros, los científicos del CERN anunciaban al mundo que habían serias evidencias de la existencia de una nueva pieza de la naturaleza, el bosón de Higgs. I think we have it. You agree? Así se cerraba la mejor historia que tenemos para explicar la realidad. El mundo está hecho de historias, no de átomos. Yo estoy de acuerdo con esa frase, porque los científicos, en el fondo, no dejan de contar historias sobre lo que han hecho y lo que han descubierto. Por otro lado, si dijéramos que los científicos están inventando esas historias, entonces no estaría de acuerdo, porque son historias que deben acomodarse a esa realidad tozuda que está ahí, aunque no podamos conocerla directamente. La frase no solamente es acertada, sino que está en la base de muchos fundamentos cuánticos. Quizás todo el mundo ha escuchado hablar de los multiversos, de los universos diferentes que no pueden conectarse causalmente y que está en la base de toda la realidad. Es decir que, de nuevo, los poetas yo creo que tienen unas intuiciones formidables, ¿no? Xavier Roqué es físico e historiador. Manuel Lozano Leiva es físico y escritor. La ciencia les permite ver las intimidades de la realidad y las humanidades les dan una perspectiva sobre cómo nos hemos ido contando qué es todo esto que nos rodea. A lo largo de la historia, la realidad se ha mostrado siempre huidiza y difícil de reducir a una descripción. Está ahí, pero es invisible. Los científicos a veces han sido conscientes de que lo que estaban haciendo describía la realidad, pero no la alcanzaba. Es decir, la realidad existía sin duda, pero no era conocible para ellos de forma directa, sino solo a través de algún instrumento, de una observación, de una teoría. Hoy día es muy difícil de dilucidar dónde está la realidad. Hay, al menos que yo sepa, 8 o 9 interpretaciones de lo que es la realidad hoy día a la escala microcósmica, porque la mecánica cuántica aún no lo ha resuelto. Algo nos pasó con la realidad a finales del siglo XIX. En un momento en que todo parecía descubierto, nos empezaron a llegar mensajes de que tras la apariencia hay mucho más. Algo nos estábamos perdiendo en el interior de la materia y tal vez nunca podríamos llegar a conocerlo. La mecánica cuántica cambió la historia que nos contamos de la realidad. Por ejemplo, en la vida cotidiana nosotros estamos acostumbrados al principio de causalidad. Eso es muy fácil. Para que un automóvil se detenga delante de un semáforo, antes tiene que llegar al semáforo. En cambio, en mecánica cuántica no. En mecánica cuántica puede haber atravesado la avenida antes de haber llegado al semáforo, es decir, que se viola la causalidad. Hay que tener cuidado cuando usamos la palabra realidad.
En el caso de Planck, que era cuando estaba dándose cuenta de que la materia era mucho más compleja de lo que se suponía en el siglo XIX, es lógico que le dieran escalofríos hablar de la realidad. Cuando Planck dice eso, probablemente a principios del siglo XX, los físicos, que en ese momento se supone que son los que se acercan más a la realidad, son ya muy conscientes de que esa realidad a veces les elude. Creen que tienen algo en la mano y ven que se les escapa, ¿no? Buena parte de la mecánica cuántica nace de darse cuenta de eso, de que no podremos llegar a penetrar en la materia tanto como nos hubiera gustado, porque una parte de esa realidad subatómica nos eludirá siempre. La realidad en abstracto fascina y asusta. Pero sabemos manipular electrones, hacemos chocar partículas a grandes velocidades y somos capaces de cambiar un código genético. Sabemos hacer cosas increíbles con lo que nos rodea, y eso nos dice que todo eso, de algún modo, existe. Comparada con la realidad, nuestra ciencia es primitiva e infantil, y sin embargo, es lo más preciado que tenemos. ¿El tiempo es real? El tiempo es relativo, como dijo Einstein. Pero a las velocidades que vivimos, un segundo es siempre un segundo. Los relojes parecen tenerlo claro, pero nosotros no lo sentimos así. En nuestra cabeza el tiempo se acelera o se ralentiza dependiendo de lo que estamos viviendo. Si nos duele la muela, es infinito. El cerebro humano no tiene ningún reloj que mida el tiempo como lo hacen los relojes artificiales. Para nosotros, el tiempo es subjetivo siempre. Ciegos al cambio. Pac-Man es un clásico de los videojuegos. Ahora 2 psicólogos lo han usado para crear una ilusión óptica. Sigue atentamente el Comecocos en su viaje por el laberinto. No pierdas detalle de su lucha por evitar a los fantasmas. ¿Has notado algo raro? Ahora vuelve a mirar el vídeo. Pero no te fijes en los personajes, sino en el laberinto. ¿Lo ves? El entorno cambia constantemente. Y antes no te diste cuenta. La cámara ya no sigue a Pac-Man y eres consciente de lo que sucede a su alrededor. A este fenómeno, los psicólogos lo llaman la ceguera al cambio. Un error en nuestra percepción con el que se crean muchas ilusiones ópticas. Realidad circular. Estas 2 líneas tienen la misma longitud. Y sin embargo, vemos una más larga que la otra. Al menos en el mundo occidental. Porque la ilusión de Miller-Lyer, como se conoce este efecto, no funciona en todas las culturas. Los San del desierto de Kalahari, por ejemplo, no se dejan engañar por esta ilusión óptica. Ellos perciben las 2 líneas como iguales, tal como son. Los antropólogos que han estudiado esta tribu ven una relación entre su manera de entender la realidad y la forma de percibirla. Los San organizan su mundo de forma circular, y eso explicaría su percepción objetiva de las líneas rectas. Para los científicos, la realidad es el gran misterio que nos ocupa. Definir la realidad, medirla, explicarla o intentarlo es nuestro oficio. Algunas ciencias defienden verdades exactas y absolutas. En literatura la cosa cambia. La realidad pasa a ser materia de juego y el juego es libre. ¿Os preguntáis cómo puede definir la realidad un tipo como Agustín Fernández Mayo? Es físico y escritor y poeta, y en su último libro, La realidad es escurridiza, casi líquida. Agarrar un objeto. ¿Cómo sabemos que esto es real y que es un objeto, un vaso? Hombre, el problema de la realidad es el gran problema humano, ¿no? Desde siempre. Es el problema que ya se planteaba la filosofía griega de qué es la realidad. Es algo que, en principio, a mí me parece que es algo irresoluble. Para empezar ya, el hecho de llamarle vaso, para mí ya es la realidad, ¿no? O sea, en el sentido de que
Tal como yo lo veo, la realidad es creada por el lenguaje. Y el lenguaje está aquí dentro, no está ahí fuera. De tal modo que la realidad, tal como yo la entiendo, está aquí dentro, a través de un lenguaje. ¿Qué pasa? Que cuando eso se extiende y se consensúa, que esto es un vaso y que contiene agua, bueno, pues eso es lo que llamamos realidad tangible, etc. Posiblemente esto que tenemos aquí dentro de 3.000 años, si es que aún no nos hemos extinguido, a lo mejor ya no se llama vaso o se llama vaso, pero tendrá otro uso o tendrá otra resonancia en la colectividad, significará otra cosa, ¿no? ¿Qué significa realismo en este realismo? En este realismo, claro, o sea, pues es precisamente esa mezcla en la que la realidad, tal como yo la veo, no es ni algo que está dado fuera totalmente, ni algo que construimos nosotros de una manera autista o solipsista totalmente, sino que es algo que es un feedback, es una realimentación entre esos dos mundos, entre lo que hay fuera ya dado y lo que construimos nosotros. Yo creo que mis novelas son un reflejo bastante fiel, inconscientemente, porque no es mi intención, pero es mi manera de ordenar el mundo, son un reflejo bastante fiel de una especie de realidad en red, de realidad en malla, en red. Sí. Y no me estoy refiriendo a Internet, que Internet es una subred pequeñita dentro de todas las redes en las que estamos inmersos, en la que hay nodos conectados a través de enlaces y que en esa red nos vamos moviendo y que, claro, nada tiene que ver con un sistema más arbóreo o de árbol como era la realidad antes, que era algo bien establecido, con su tronco, un corpus bien establecido, al que le van saliendo ramas que son secundarias. Photoshop humano. Photoshop se ha convertido en un icono de la falsificación de la realidad. Sin embargo, tiene algo bastante real y sorprendente. Para este programa, los informáticos diseñaron una forma de ampliar fotografías digitales. El ordenador simplemente se las debía ingeniar para rellenar los píxeles que faltaban. ¿Cómo? Usando algoritmos. Ya inventado Photoshop, se ha descubierto que nuestro cerebro hace lo mismo. Usamos algoritmos para inventarnos lo que falta en una imagen ampliada. La naturaleza y los programadores han llegado a las mismas soluciones para mejorar la realidad. Romper con la realidad. La psicosis lleva a quien la sufre a romper con la realidad. Sin embargo, las alucinaciones psicóticas siempre han estado muy relacionadas con la realidad o el entorno. En el pasado, los esquizofrénicos veían espíritus y demonios. Ahora, una alucinación frecuente es creer que somos espiados por cámaras y que el resto de personas son en realidad actores en un show televisivo. Un claro reflejo de la exposición mediática a nuestro entorno. ¿Originales o realidad original o copia? Aquí hablas un montón de copias, de qué es original y qué no lo es. Bueno, es que yo, en mi opinión, todo es original, ¿no? ¿O qué piensas tú de...? Bueno, yo creo que es como tú dices en tu literatura, que no hay ninguna copia fiel y ni siquiera dos células clonadas, estas famosas células en el laboratorio madre que se replican y se hacen kilos de ellas, ninguna es igual a la otra. Claro. Ni la hija a la madre, ni siquiera los gemelos idénticos, que tanto se dice son iguales, son distintos desde el momento que se gestan en la madre, ¿no? Claro. Y de hecho, si hubiera la copia perfecta, no habría habido evolución, no estaríamos tú y yo aquí hablando. Pero es que en los productos culturales yo creo que ocurre exactamente igual que el mecanismo biológico que tú has descrito. Este ejemplar que tú tienes entre tus manos, incluso recién salido de fábrica, este acento de la letra E de la página 184 es diferente porque ha quedado diferentemente impreso que este mismo acento de otro ejemplar, ¿no? Yo creo que el mito de la copia idéntica es un mito pop que nace del pop, de la seriación, y que creemos que vamos a una tienda y compramos este objeto y vamos a los 5 minutos.
El sonido del fin. ¿Qué es el sonido del fin? No, bueno, el sonido del fin es un argumento literario, ¿no? Es un sonido que uno de los protagonistas supuestamente, bueno, dice que supuestamente existe y que todas las civilizaciones lo han oído, desde los mongoles incluso en las Torres Gemelas el día anterior a que se cayeran dicen que se oyó el sonido del fin. ¿Y a qué suena? No llega a definirse a qué suena, pero es una especie de sonido primordial que hay en todas las cosas, pero en realidad es una excusa también para ver cómo una pareja puede atravesar Estados Unidos buscando esa quimera, ese horizonte quimérico, buscando el sonido del fin, y como todos, en un momento dado en nuestra vida, pues vamos buscando algo que en realidad no tiene mucho sentido, pero que podemos apostar todo lo que tenemos por esa realidad, que claramente es una realidad sin consistencia, una realidad ficticia. Sinestesia. Los recién nacidos perciben una realidad completamente diferente. Su visión del mundo es mucho más luminosa, porque todavía no se les han formado los filtros azules en los ojos. Su cerebro empieza a funcionar por primera vez, y no siempre se activa de la manera esperada. A veces, al ver una luz, se despierta la zona auditiva y escuchan un sonido en vez de ver un color. En los adultos, esta condición se llama sinestesia y le ocurre a 1 de cada 2000 personas. Hay personas que, por ejemplo, al acariciar terciopelo, sienten un sabor dulce en el paladar. En los primeros días de vida, sin embargo, este cruce de percepciones y sentidos es habitual. ¿Vivimos en una simulación? La idea de que el universo puede no ser real, sino una simulación, es muy anterior a la película Matrix. En el siglo XVII, René Descartes escribió sobre un posible genio maligno que nos crea la ilusión de un mundo externo compuesto de otras personas ficticias. Incluso nuestro propio cuerpo sería un engaño de este ser, y nosotros no tendríamos manera de darnos cuenta. Hoy, la hipótesis de la simulación sigue viva entre físicos y filósofos. El desarrollo de los grandes ordenadores y la posibilidad de la computación cuántica alimenta esta idea. Y nosotros seguimos sin la posibilidad de comprobar si somos reales o el producto de un software creado por otros. Cyberpunk. En los años 80, el cyberpunk predecía una serie de tecnologías que iban a cambiar nuestra percepción de la realidad. En novelas como Neuromancer o Snow Crash, la línea que separa a los individuos de las máquinas se diluye en un mundo de personas llenas de implantes donde todo lo controlan las megacorporaciones. Hoy, gigantes como Google, Facebook, Sony o Samsung sacan al mercado nuevas tecnologías que compiten por apoderarse de nuestra cara y cambiar nuestra experiencia de la realidad. Lo que en los anuncios se muestra como un sueño, en las novelas cyberpunk era una pesadilla oscura. La tecnología, como todo, tiene una doble cara o muchos usos posibles. El vaso está medio lleno. ¿Medio lleno o medio vacío? El vaso siempre está lleno. Totalmente lleno. Una mitad de agua y la otra mitad de aire. Y no es positivismo gratuito, son nuestras expectativas. Si pensamos que la función de un vaso es solo contener líquidos, nos olvidamos del aire y nos perdemos una parte del conjunto. Las expectativas que tenemos determinan nuestra realidad. Parece un mensaje de la psicología New Age, pero no, es una realidad del cerebro. Las expectativas son no solo una realidad que está ahí condicionando la manera en la que vemos, sino que es una realidad imprescindible. No podríamos vivir sin ellas. Luis Martínez Otero sabe lo difícil que lo tiene el cerebro para construir la realidad que vemos ahí afuera. Con 70 gigabytes de información por segundo llegándonos a los ojos, no es fácil representar la realidad de forma fiel. Y con un retraso de hasta casi un segundo entre lo que sucede y lo que vemos, es imposible reaccionar al mundo en tiempo real.
El cerebro tiene estrategias para construir una realidad útil para nuestra supervivencia. Porque si pretendiera crear una copia exacta, necesitaría un cuerpo muy diferente. Justo en la entrada del ojo tendríamos una cámara de altísima resolución. Tendríamos una cámara de unos 100 megapíxeles aproximadamente. Y ahí es donde empiezan los problemas. Si quisiéramos mandar toda la información de esos 100 megapíxeles al cerebro, necesitaríamos un nervio óptico que tuviese un ancho casi como el ancho del ojo. Eso ocuparía un espacio que sería equivalente a la mitad de un hemisferio cerebral, prácticamente. Tenemos la forma de la cabeza que tenemos porque el cerebro ha encontrado otras formas para lidiar con la realidad. En vez de copiarla, intenta anticiparse a ella. Nuestro cerebro es una máquina de hacer predicciones. En un salón de belleza, estas siluetas nos hacen pensar en tratamientos de cutis. En el contexto de un bar, buscaremos el precio de la copa de vino. La expectativa determina, pues, lo que creemos que hay delante nuestro. Así la realidad no es pura, es una mezcla entre nuestras expectativas y lo que perciben los sentidos. Es fácil pensar que nos estamos perdiendo algo, que el cerebro nos está engañando. La realidad existe en la mente humana, en ningún otro sitio. Yo soy mi cerebro, no hay nadie engañando a nadie en esta relación. Y no me engaña, no hace nada por engañarme, todo lo contrario. Hace todo lo posible por no engañarme, hace todo lo posible por ser fiel a la realidad que hay ahí fuera. Lo que pasa es que tiene que jugar con unos condicionantes que hacen que eso sea imposible matemáticamente. Pero se queda lo más cerca posible de la realidad, eso sí es cierto. Si decimos el cerebro me engaña, nos engaña, se me adelanta, piensa por mí, ¿quién soy yo? Es como si estuviera considerando implícitamente que yo soy algo diferente a mi cerebro. Y el problema entonces estaría en saber qué soy, si soy algo diferente a mi cerebro y a la mente que él crea. Ignacio Morgado es neurobiólogo y autor de varios libros sobre el cerebro. Percepciones, memoria, emociones. El cerebro está en el centro de gran parte de nuestra vida diaria. Y su estudio ayuda a poner en perspectiva muchas de las cosas que nos pasan. Si abrimos los ojos en un día soleado, tenemos la impresión de que todo el paisaje que contemplamos está lleno de luz. Y el olor del desayuno matinal parece que está ahí fuera, saliendo de la taza de café caliente. Pero eso es mentira, fuera de nosotros no hay luz y ni tampoco hay olor. La luz y el olor están solo en nuestra mente. Es el trabajo, el resultado del trabajo perceptivo que hace nuestro cerebro al captar los estímulos que vienen de fuera de nosotros y que no son más que moléculas o diferentes formas de energía. Ese cambio de la materia y la imaginación, ese cambio digamos, de la carne al pensamiento, todavía no sabemos cómo el cerebro lo realiza. Y yo personalmente soy de los que creen que el cerebro humano no ha evolucionado lo suficiente como para entenderlo, como para entender el cambio de la materia a la imaginación. La realidad deja mucho en manos de la imaginación. Gran responsabilidad para un órgano de 1,5 kilos de peso y textura gelatinosa. El cerebro, aislado del exterior, hace lo que puede para transformar la información fría que le llega en esta explosión de color y emoción que puede ser la vida. Y no trata solo de reconstruir la realidad, la transforma. Si percibiéramos la materia y la energía tal como son, no quiero ni pensar lo aburrido que sería o lo triste. Es decir, no quiero pensar lo aburrido que sería concebir un mundo sin luz, sin color, sin olor, sin sabor. Concebirlo de otra manera mucho más tosca, mucho más, podríamos decir, eso, material. Construimos nuestra realidad. Y como no hay dos cerebros iguales, tampoco hay dos realidades iguales. A grandes rasgos podemos estar de acuerdo, pero son los pequeños detalles de la percepción los que hacen la diferencia. Odio la realidad, pero es el único sitio donde se puede comer un buen filete.
¿Por qué hay algo y no hay nada? Oh, eso es tremendamente complicada, esa respuesta. ¿Cómo podría no haber nada? No lo sé. No tenemos una sola versión de lo que pasa. Ni sabemos cuándo pasa, ni cómo pasa, pero sospechamos que pasa algo. Venga, un poco de música, por favor. Por amor al arte y a la ciencia.